Los cristales de la araña monumental de Murano temblaban suavemente, proyectando sombras danzantes sobre los muros de mármol de Carrara de la Villa Herrera. Jacobo observaba aquel movimiento hipnótico desde lo alto de la escalera principal, sus dedos acariciando distraídamente la pulida barandilla de caoba. Su traje italiano de 3.000 euros no lograba protegerlo de un frío que parecía emanar de las propias paredes, un frío del alma. 115 millones de euros habían transformado la propiedad colonial en las afueras de Madrid en una obra maestra arquitectónica, pero todo el dinero del mundo no podía llenar el vacío que reverberaba en aquellos pasillos. Un imponente retrato dominaba el vestíbulo, él y Sofía el día de su boda, 5 años atrás. Sus ojos recorrieron la elegante figura de su esposa, tan distinta de la mujer que ahora deambulaba por las habitaciones como un espectro. En la foto, su sonrisa iluminaba el espacio, sus ojos verdes brillando con promesas de un futuro que parecía garantizado. Jacobo Herrera, el prodigio financiero, había logrado todo lo que siempre quiso: fortuna, estatus y el amor de su vida. Entonces el mundo estaba a sus pies. El eco de sus pasos resonaba en el mármol mientras vagaba sin rumbo, cada habitación un cofre de recuerdos, cada uno más doloroso que el anterior. La biblioteca, donde Sofía solía acurrucarse con un libro y una taza de manzanilla, sus estantes de roble ahora cubiertos por una fina capa de polvo. El invernadero, donde pasó horas eligiendo los tonos perfectos de pintura para la habitación del bebé. Las muestras de color todavía apiladas en un rincón olvidado. Sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada en la pared. Sofía, radiante con su vestido de flores, una mano delicadamente apoyada en su vientre de 6 meses. El sol de verano jugaba en su cabello castaño y brillaba con esa luz interior que solo poseen las futuras madres. Esa fue la última vez que la vio sonreír de esa manera. El diagnóstico llegó una semana después. Complicaciones, dijeron los médicos. Palabras como incompatibilidad y no viable resonaron en los pasillos del hospital, destruyendo sueños con la misma facilidad con la que se sopla una vela. Jacobo aún podía oír sus gritos de aquella noche fatídica, el sonido más terrible que había escuchado en su vida. Los médicos corriendo, las máquinas pitando, y luego el silencio. Un silencio tan denso y pesado que parecía tener sustancia propia. Sofía permaneció en el hospital durante 3 días, su cuerpo recuperándose de una batalla que su corazón había perdido para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se replegó en sí misma, convirtiéndose en una sombra de la mujer vibrante que solía ser. La risa fue reemplazada por sollozos ahogados en mitad de la noche, los planes para el futuro, por horas interminables mirando a la nada a través de la ventana de la habitación que debería haber sido la del bebé. Jacobo lo intentó todo, los mejores especialistas del país, viajes a destinos exóticos, terapias alternativas. Pero, ¿cómo se cura un corazón hecho añicos? La mansión, antes símbolo de su éxito, ahora parecía burlarse de él con su vacía grandeza. Cada habitación impecablemente decorada, cada obra de arte cuidadosamente elegida, era un recordatorio de cuán superficial puede ser la perfección para enmascarar el vacío más profundo. El eco de sus pasos lo perseguía como un fantasma inquieto, multiplicándose contra las paredes hasta volverse insoportable. Se detuvo ante uno de los enormes ventanales franceses. La nieve comenzaba a caer afuera, pequeños copos blancos danzando contra el oscuro cielo de Nochevieja. Jacobo consultó su Rolex. 4 horas para la medianoche. Sofía llevaba 2 días encerrada en su habitación, negándose a ver a nadie. El personal había sido despedido por las fiestas, dejándolo solo con sus pensamientos y el peso aplastante del silencio. Afuera, las luces de Madrid parpadeaban en la distancia, promesas de vida y celebración que parecían pertenecer a otro mundo. Un mundo donde las familias se reunían alrededor de mesas abundantes, donde la risa llenaba cada habitación, donde el futuro no era una palabra que doliera pronunciar. Fue entonces cuando algo dentro de él se quebró. No podía seguir así,
atrapado en esa espiral de tristeza y aislamiento que amenazaba con tragárselos por completo. Sin pensarlo dos veces, cogió su abrigo de cachemir del armario y las llaves de su Aston Martin. Sus pasos, ahora rápidos y decididos, rompieron la monotonía del silencio mientras descendía por la escalera principal. El aire helado de la noche lo golpeó como una bofetada cuando abrió la puerta principal, pero por primera vez en meses se sintió vivo. La nieve caía con más fuerza ahora, convirtiendo el mundo en una pintura en blanco y negro. El motor del coche rugió en la noche silenciosa mientras aceleraba por la sinuosa carretera que serpenteaba a través de los terrenos de la finca. ¿A dónde iba? No tenía ni idea, pero cualquier lugar sería mejor que esa mansión embrujada por recuerdos y sueños rotos. Mientras las luces de la finca se desvanecían en el espejo retrovisor, Jacobo no podía imaginar que esta decisión impulsiva, tomada en el último día del año, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La nieve caía silenciosamente sobre el Parque del Retiro, transformando Madrid en una ciudad de cuento de hadas. Jacobo condujo sin rumbo durante casi una hora antes de aparcar cerca del parque, atraído por la paz surrealista que emanaba de aquel lugar en Nochevieja. El reloj del salpicadero marcaba las 10:45 p.m., y las calles estaban casi desiertas, con solo algunas parejas apresurándose a refugiarse del frío. Metió las manos en los bolsillos del abrigo y comenzó a caminar por la nieve fresca, sus zapatos italianos hundiéndose ligeramente a cada paso. El aire helado le quemaba los pulmones, una sensación bienvenida después de meses de respirar la atmósfera sofocante de la mansión. Los árboles, envueltos en un manto blanco, se erguían como centinelas silenciosos, guardando secretos que no podía descifrar. Y fue entonces cuando las vio. Al principio pensó que estaba alucinando. Dos pequeñas figuras acurrucadas en un banco del parque, cubiertas solo por una delgada y gastada manta. Se acercó con cautela, su corazón latiendo más rápido con cada paso. Eran dos niñas, no tendrían más de 5 o 6 años. La mayor sostenía a la más pequeña de forma protectora, ambas temblando de frío, incluso en sueños. «Dios mío», susurró, su aliento formando pequeñas nubes en el aire gélido. Como si hubiera oído su voz, la niña mayor abrió los ojos. Eran de un azul profundo y asustado, pero había algo más en ellos, una fortaleza que no debería existir en alguien tan joven. Se aferró más a su hermana. «Está bien», dijo Jacobo suavemente, manteniendo la distancia. «No deberíais estar aquí fuera con este frío. ¿Dónde están vuestros padres?» La niña más pequeña se despertó en ese momento, frotándose los ojos con unas manitas rojas. Su pelo era del color de la miel, como el de su hermana, pero sus ojos eran de un dulce color marrón somnoliento. «Mamá y papá se fueron al cielo», respondió la niña mayor, su voz pequeña, pero firme. «Soy Luz, y esta es mi hermana Rosa». Jacobo sintió que algo se le apretaba en el pecho. «¿Hace cuánto?» 3 días», replicó Luz, sin apartar la mirada de él. El coche patinó en la nieve. Rosa empezó a llorar en silencio, y Luz la abrazó aún más fuerte. «Le prometí a mamá que la cuidaría», continuó. «La señora del refugio quería separarnos, así que nos escapamos». El viento sopló con más fuerza, trayendo otra oleada de nieve. Jacobo miró a su alrededor. El parque estaba completamente vacío ahora. No podía dejarlas allí, pero ¿qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿A los servicios sociales? En Nochevieja probablemente las meterían en un refugio temporal, separadas, tal como temían. «Debéis tener hambre», dijo por fin, sorprendiéndose incluso a sí mismo. «Vivo cerca. ¿Qué tal un chocolate caliente y algo de comer?» Rosa levantó la cabeza, sus ojos brillando con esperanza infantil, pero Luz permaneció recelosa. «No debemos ir con extraños». Jacobo dio un paso atrás, respetando su miedo. «Me llamo Jacobo Herrera. Soy alguien que no puede dejar a 2 niñas helándose en una noche como esta. Pero entiendo si no confiáis en mí». Se quitó el abrigo de cachemir y se lo ofreció, manteniendo aún la distancia. «Al menos, tomad esto. Hace demasiado frío». Luz dudó un momento antes de aceptar el abrigo, cubriéndose a sí misma y a su hermana.
La lujosa tela las envolvió por completo y por primera vez Jacobo notó cuán pequeñas y frágiles eran. ¿De verdad tienes chocolate caliente?, preguntó Rosa tímidamente, su voz dulce como campanas. Rosa, la regañó Luz, pero sus propios ojos delataban su hambre y agotamiento. Jacobo se agachó en la nieve, poniéndose a su nivel. Tengo chocolate caliente, galletas y una habitación cálida, donde podréis dormir esta noche. Mañana decidiremos juntos qué hacer. Prometo que nadie os separará. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar en las implicaciones. Una parte de él gritaba que estaba loco, trayendo a dos niñas desconocidas a casa. ¿Qué pensaría Sofía? ¿Qué dirían las autoridades si se enteraban? Pero otra parte, la que creía muerta junto a su propio hijo, sabía que no había otra opción. Luz estudió su rostro durante un largo momento, sus ojos azules sondeando mucho más allá de la superficie. Finalmente, asintió levemente. «Solo por esta noche», dijo con una seriedad que le rompió el corazón a Jacobo. «Y nos iremos si algo parece raro». «Trato hecho», respondió Jacobo, tratando de ignorar el nudo en su garganta. Rosa ya estaba de pie, sosteniendo la mano de su hermana con una mano y aferrando el abrigo con la otra. Jacobo las condujo al coche, muy consciente de las miradas suspicaces de Luz y de los pasos vacilantes de Rosa. Mientras las ayudaba a subir al asiento trasero del Aston Martin, se percató de que todo su mundo parecía caber en una pequeña mochila morada que llevaban consigo. Mientras conducía de regreso a la mansión, las observaba por el espejo retrovisor. Rosa se había quedado dormida casi al instante, su cabeza apoyada en el hombro de su hermana. Luz permaneció alerta, sus ojos azules encontrándose con los de él en el espejo de vez en cuando, como para asegurarse de que no tenía segundas intenciones. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo le explicaría esto a Sofía? ¿Cómo podría ayudar a estas niñas sin involucrarse demasiado, sin reabrir viejas heridas? Las preguntas se arremolinaban en su mente como la nieve afuera, pero una certeza se solidificó en su corazón. No podía abandonarlas, no esta noche, no así. Cuando las puertas de la Villa Herrera se abrieron ante él, Jacobo se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Para bien o para mal, solo el tiempo lo diría. Pero en ese momento, guiando a dos pequeñas huérfanas a su casa en la última noche del año, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Las puertas de la Villa Herrera se cerraron silenciosamente detrás del Aston Martin mientras los copos de nieve danzaban en los faros del coche. Jacobo observó por el espejo retrovisor cómo los ojos somnolientos de las niñas se abrían de par en par al ver el imponente edificio a través del parabrisas. Rosa pegó la cara a la ventanilla del coche, su aliento creando pequeñas nubes de condensación. «¿Vives en un castillo?», susurró, dándole un codazo a su hermana. Luz mantuvo su expresión cautelosa, pero Jacobo notó el brillo de asombro en sus ojos azules cuando la fachada iluminada de la mansión apareció a la vista. Las columnas grecorromanas, las ventanas arqueadas, los jardines cubiertos de nieve. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. «¿Entramos?», sugirió Jacobo en voz baja, abriendo la puerta del coche. «Aquí fuera hace aún más frío». Rosa prácticamente saltó del coche, todavía envuelta en el abrigo de cachemir que ahora arrastraba por la nieve. Luz la siguió con más cautela, agarrando la pequeña mochila morada contra su pecho. Jacobo las guió por la escalinata principal, sus pasos resonando en el mármol. Al abrir las pesadas puertas de roble, el vestíbulo de entrada, con su araña de cristal y su escalera de barrido, arrancó suspiros de las dos niñas. Rosa giró en círculos, contemplando el techo con frescos, mientras Luz se quedó quieta, como si temiera que su mera mirada pudiera romper algo. «La cocina está por aquí», indicó Jacobo, tratando de ignorar cómo estas dos pequeñas figuras parecían acentuar el vacío de la casa. «Vamos a preparar algo caliente para comer. La cocina profesional, normalmente el dominio del chef personal de la familia, estaba silenciosa e inmaculada». Jacobo abrió la nevera industrial, agradeciendo mentalmente al personal por haber mantenido las existencias antes de irse de vacaciones.
¿Qué tal un chocolate caliente de verdad?, sugirió, sacando leche y chocolate. Y podemos improvisar una pequeña cena de Nochevieja. No tienes por qué molestarte, comenzó a decir Luz, pero fue interrumpida por el gruñido de su propio estómago. Jacobo sonrió, su primera sonrisa genuina en meses. No es ninguna molestia. De hecho, dudó un momento. De hecho, será agradable tener compañía esta noche. Mientras preparaba el chocolate caliente, Jacobo se dio cuenta de que aún recordaba la receta que su propia madre solía hacer. Leche entera, chocolate semidulce de calidad, una pizca de vainilla y un toque de canela. El dulce aroma pronto llenó la cocina, aportando un poco de calidez al ambiente estéril. Rosa se sentó en uno de los taburetes altos de la isla central, sus piececitos balanceándose en el aire, observando cada movimiento de Jacobo con fascinación. Luz permaneció a su lado, como una pequeña centinela. ¿Os gustan los sándwiches?, preguntó Jacobo, abriendo armarios. Tenemos pavo, queso, lechuga. Cualquier cosa está bien, respondió Luz diplomáticamente, aunque sus ojos seguían sus movimientos con atención. Jacobo decidió lucirse. Preparó sándwiches elegantes con pavo ahumado, queso suizo, lechuga crujiente y tomates frescos. También encontró una bolsa de galletas artesanales y algo de fruta. No era exactamente un festín tradicional de Nochevieja, pero los ojos de las niñas se iluminaron cuando sirvió todo en fina porcelana francesa. ¿Dónde está tu esposa?, preguntó Rosa inocentemente entre sorbos de chocolate caliente, un bigote de espuma formándose en su labio superior. Jacobo se quedó helado por un momento, su mano agarrando la encimera de mármol. Sofía. Está enferma, respondió finalmente. Pasa mucho tiempo descansando. ¿Se pondrá mejor?, insistió Rosa, pero Luz le dio un codazo, sintiendo el cambio en el tono de Jacobo. Algunas enfermedades, dijo Jacobo con cuidado, son más difíciles de curar. A veces lleva mucho tiempo. Un pesado silencio cayó sobre la cocina, roto solo por el suave tic-tac del reloj que marcaba las 11:30 p.m. Jacobo se mantuvo ocupado limpiando la encimera, tratando de ignorar el familiar peso de la tristeza que amenazaba con engullirlo. Mamá solía decir que a veces la gente se enferma aquí. Rosa se tocó el pecho, justo sobre el corazón, con una sabiduría que superaba con creces su edad y tarda más en sanar que una herida normal. Jacobo sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Arriba, más allá de los gruesos muros de la mansión, imaginó a Sofía en su habitación a oscuras, ajena a la pequeña escena que se desarrollaba en la cocina. ¿Oiría las voces de las niñas resonando por los pasillos? ¿Le dolería aún más? «Mira», exclamó de repente Rosa, corriendo hacia el ventanal de la cocina. Hay luces en el cielo. Los fuegos artificiales comenzaban a explotar en la distancia, sus colores reflejándose en la nieve que aún caía suavemente. Jacobo consultó su reloj. 15 minutos para la medianoche. Es casi el año nuevo, explicó, uniéndose a Rosa en la ventana. Luz lo siguió tras un momento de vacilación. Mamá siempre decía que debíamos pedir un deseo cuando cambia el año, comentó Rosa, con los ojos fijos en las luces de colores. Jacobo miró a las dos niñas, tan pequeñas y vulnerables, pero poseedoras de una fuerza interior que lo sorprendía. Luz, protectora y recelosa, cargando un fardo demasiado pesado para sus jóvenes hombros. Rosa, todavía capaz de maravillarse con la magia del mundo a pesar de todo lo que habían perdido. Los fuegos artificiales se intensificaron, anunciando la llegada del año nuevo. En la quietud de la cocina de la Villa Herrera, 3 almas solitarias observaban el espectáculo, cada una perdida en sus propios pensamientos y deseos. Jacobo no pudo evitar pensar en Sofía, sola en su habitación de arriba, y en las 2 pequeñas huérfanas que el destino había puesto en su camino. «Feliz año nuevo», susurró, más para sí mismo que para las niñas. Rosa bostezó, el agotamiento finalmente superando la emoción del momento. Sus ojos comenzaron a cerrarse e instintivamente se apoyó en la pierna de Jacobo. «Creo que es hora de ir a la cama», dijo él suavemente. «Os mostraré dónde podéis dormir».
Mientras conducía a las niñas a través de los silenciosos pasillos de la mansión, Jacobo sintió una extraña mezcla de emociones. Culpa por haber traído extraños a casa sin consultar a Sofía, miedo por lo que traería el mañana, pero también, sorprendentemente, una pequeña chispa de esperanza. El nuevo año comenzaba de una manera que nunca podría haber imaginado. Y mientras observaba a Luz arropar a su hermana en la cama de invitados, Jacobo Herrera se dio cuenta de que algunas de las mejores historias comienzan en los momentos más inesperados. La mañana trajo una luz diferente a la Villa Herrera. El sol de enero se reflejaba en la nieve acumulada, enviando haces de luz a través de las vidrieras y creando un caleidoscopio de colores en los silenciosos pasillos. Jacobo se despertó en el sofá de su despacho, donde se había quedado dormido después de instalar a las niñas en la habitación de invitados. Suaves sonidos de pasos y susurros llegaron a él antes de que estuviera completamente despierto. Risitas silenciosas, como delicadas campanas, resonaban por los pasillos, sonidos que habían estado ausentes durante tanto tiempo que pensó que podría estar soñando. «Rosa, no puedes tocarlo todo», le llegó la voz preocupada de Luz. «Pero es tan bonito», respondió Rosa en un susurro no tan silencioso. Jacobo se levantó en silencio y siguió los sonidos. Las encontró en el vestíbulo principal, donde Rosa giraba en círculos, admirando la araña de cristal, mientras Luz intentaba, sin mucho éxito, frenar el entusiasmo de su hermana. La luz de la mañana convertía el cabello color miel de las niñas en oro líquido. «Buenos días», dijo suavemente para no asustarlas. Luz se tensó de inmediato, pero Rosa corrió hacia él. «Jacobo, tu castillo es mágico. Hay tantos colores en las ventanas». No pudo evitar sonreír. «Son vidrieras. Las hicieron artistas en Venecia». Se detuvo, dándose cuenta de que la explicación significaba poco para una niña de 4 años. «¿Os gustaría explorar un poco más? Puedo mostraros algunas partes interesantes de la casa». Los ojos de Rosa brillaron ante la sugerencia, e incluso Luz pareció relajarse un poco. Jacobo las guió por los pasillos, observando cómo reaccionaban ante cada nuevo descubrimiento. Rosa quedó especialmente encantada con la biblioteca, sus ojos muy abiertos escaneando las estanterías del suelo al techo. «¿Cuántos libros?», exclamó, pasando los dedos por los lomos antiguos. «¿Son todos tuyos?», preguntó Luz, su curiosidad finalmente superando su cautela. «Son nuestros», respondió Jacobo, con la garganta un poco apretada al recordar cómo Sofía solía pasar horas allí, perdida en sus novelas favoritas. Sofía, mi mujer, le encanta leer. Las niñas continuaron explorando, llegando a una sección de la biblioteca donde varias fotografías enmarcadas decoraban las paredes. Rosa se detuvo frente a una en particular. Jacobo y Sofía en su luna de miel en Bora Bora, ambos bronceados y sonrientes, con el océano turquesa detrás de ellos. «Es preciosa», comentó Rosa, estudiando la imagen de Sofía. «Parece una princesa». Jacobo se acercó a la foto, con el corazón apesadumbrado por los recuerdos. Sofía parecía una princesa ese día, su vestido blanco ondeando con la brisa marina, sus ojos verdes brillando de amor y la promesa del futuro. ¿Cómo se habían alejado tanto de ese momento perfecto? «¿Por qué está triste ahora?», preguntó Rosa con la franqueza desarmante de una niña. Jacobo sintió que Luz agarraba la mano de su hermana como si intentara silenciarla, pero la pregunta ya estaba en el aire. Su mirada se desvió hacia otra foto, una más reciente. Sofía, embarazada, radiante, con una mano protectora sobre su vientre. Había sido tomada solo 2 semanas antes de la tragedia. A veces, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, cuando perdemos algo muy preciado, es difícil recordar cómo volver a ser feliz. «¿Como cuando perdimos a mami y a papi?», preguntó Rosa en voz baja, y por primera vez Jacobo vio lágrimas en los ojos de la pequeña. «Sí, cariño, así». Luz atrajo a su hermana en un abrazo y Jacobo sintió su propio corazón doler. Allí estaban, 3 almas marcadas por la pérdida, cada una cargando su propio dolor. La ironía no se le escapó. Él y Sofía habían perdido un hijo que nunca llegaron a conocer, mientras que estas 2 niñas habían perdido a los padres que tanto amaban.
Continuaron explorando, llegando finalmente al invernadero. La habitación era toda de cristal, ofreciendo una vista panorámica de los jardines cubiertos de nieve. Sofía había planeado cada detalle de ese espacio, con la intención de convertirlo en el lugar perfecto para las tardes familiares. Rosa corrió hacia los grandes ventanales, su aliento empañando el cristal mientras observaba a los pájaros aventurarse en la nieve. Luz la siguió con más cautela, pero Jacobo notó que sus ojos se suavizaban al ver el jardín. «Mamá tenía un jardín», comentó en voz baja. «Más pequeño que este, pero le encantaba cuidar las flores». «A Sofía también», respondió Jacobo, sentándose en uno de los sillones. «Pasó meses planeando qué flores plantar aquí en primavera». «¿Todavía las va a plantar?», preguntó Rosa, volviéndose hacia él. La pregunta lo tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo desde que Sofía había mostrado interés en algo, y mucho menos en el jardín que una vez amó planificar. «No lo sé», respondió honestamente, «pero tal vez algún día». El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Jacobo observó a las dos niñas susurrando junto a la ventana, sus siluetas enmarcadas por el crepúsculo. Algo en su pecho, algo latente durante mucho tiempo, comenzó a moverse. Rosa había encontrado un bloc de dibujo y algunos lápices en una mesa cercana, y ahora dibujaba intensamente, con la lengua asomando por la comisura de la boca, con concentración. Luz se sentó a su lado, murmurando de vez en cuando sugerencias o elogios. Jacobo las observaba, perdido en pensamientos sobre el hijo que nunca conoció. ¿Habría sido un niño o una niña? ¿Tendrían los ojos verdes de Sofía, su propia sonrisa? El dolor de esa pérdida nunca había disminuido realmente, solo se había vuelto más silencioso, más profundo. Pero ahora, observando a estas dos pequeñas huérfanas que el destino le había enviado, Jacobo sintió algo diferente. No era un reemplazo. Nada podría reemplazar al hijo que habían perdido. Se sentía más como una posibilidad, un susurro de esperanza en el silencio. El cielo se oscureció por completo y los primeros fuegos artificiales comenzaron a explotar en la distancia. Rosa corrió hacia la ventana, tirando de luz con ella, sus rostros iluminados por las luces de colores. «Mira, Jacobo, son estrellas fugaces», exclamó Rosa. «Son fuegos artificiales», corrigió Luz suavemente. «La gente los lanza para celebrar el Año Nuevo». Jacobo se unió a ellos en la ventana, observando el despliegue de luz y color desarrollarse contra el cielo nocturno. Los reflejos de los fuegos artificiales danzaban en los ojos de las niñas, y por un momento se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro donde el silencio de la mansión sería reemplazado por risas de niños, donde Sofía podría encontrar el camino de regreso a la luz, donde el dolor del pasado ya no definiría quiénes eran. «¿Podemos pedir un deseo?», preguntó Rosa, su voz llena de esperanza. «Claro que podéis», respondió Jacobo, sintiendo una sonrisa genuina curvar sus labios. Las tres figuras permanecieron allí, bañadas por la luz parpadeante de los fuegos artificiales, cada una perdida en sus propios sueños y deseos. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Jacobo Herrera sintió que tal vez, solo tal vez, los milagros todavía eran posibles. Jacobo se despertó de un salto, con el cuello rígido por la noche pasada en el sofá del despacho. La luz que entraba por las ventanas ya no era el suave resplandor de la mañana, sino el brillo intenso del mediodía. Su Rolex marcaba las 12:45 p.m. y un silencio preocupante se cernía sobre la mansión. «Luz Rosa», llamó, su voz ronca por el sueño. No hubo respuesta. Se levantó rápidamente, ignorando la protesta de sus músculos. La manta que no recordaba haber cogido, probablemente obra de Luz, cayó a sus pies. Sus zapatos italianos, todavía sucios con la nieve de la noche anterior, estaban cuidadosamente alineados junto a la puerta. Su primera parada fue la habitación de invitados, donde había dejado a las niñas. La cama estaba hecha, aunque torpemente, claramente el intento de un niño por ordenar. La pequeña mochila morada había desaparecido. «No, no, no», murmuró, un nudo formándose en su garganta.
Corrió a la cocina, esperando encontrarlas desayunando, pero solo el orden inmaculado y silencioso lo recibió. No había rastro del chocolate caliente o los sándwiches de la noche anterior, como si todo hubiera sido un sueño. El pánico comenzó a instalarse en su pecho. ¿Se habían escapado? ¿Pero por qué? Había tenido cuidado de no asustarlas, de hacerlas sentir seguras. ¿O alguien las había encontrado? ¿La policía? ¿Los servicios sociales? Su mente se arremolinaba con posibilidades cada vez más sombrías. «Rosa», llamó más fuerte, su voz resonando por los pasillos vacíos. «Luz». Subió las escaleras de dos en dos, revisando cada habitación del segundo piso. La sala de música, intacta. La biblioteca, silenciosa como una cripta. El invernadero, vacío, excepto por los rayos de sol que danzaban a través del cristal. Su corazón latía salvajemente mientras abría puerta tras puerta. ¿Cómo había podido ser tan irresponsable? Dos niñas, solas, vulnerables, y él simplemente se había quedado dormido sin siquiera cerrar con llave las puertas de la mansión. Si algo les había pasado. Entonces lo oyó, un sonido tan inesperado que al principio pensó que lo estaba imaginando. Una risa. No la risa brillante de Rosa ni la risa contenida de Luz, sino una risa suave y musical que no había oído en meses. La de Sofía. Venía de su habitación. Jacobo se quedó helado en medio del pasillo, todo su cuerpo tenso como un arco. Sofía no se había reído desde antes, y ciertamente no dejaba que nadie entrara en su habitación, ni siquiera él. Se acercó a la puerta cerrada con cautela, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra. Ahora podía oírlo más claramente. Voces suaves, una melodía que reconoció como la canción de cuna que Sofía solía cantarle a su vientre. Y entonces el príncipe encontró a la princesa, la voz de Rosa, llena de curiosidad. Sí, la voz de Sofía, ronca por el desuso, pero inconfundible. «¿Pero estaba muy triste, como tú?», preguntó Rosa con la brutal honestidad de un niño. Un momento de silencio que hizo que el corazón de Jacobo se detuviera. «Sí, como yo», respondió Sofía suavemente. «Pero, ¿sabes una cosa? A veces, cuando estamos muy tristes, el mundo nos envía pequeños ángeles para ayudarnos a sonreír de nuevo. ¿Como nosotras?» Esta vez era Luz, más vacilante. Otro momento de silencio. Luego, el sonido que Jacobo nunca esperó volver a oír. Sofía riendo. Un sonido genuino, aunque un poco oxidado. «Exactamente como vosotras», respondió. Jacobo apoyó la frente contra la puerta, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Al otro lado de la madera pulida, la conversación continuaba en tonos suaves. «¿Tu bebé también está en el cielo, como nuestra mami y nuestro papi?», preguntó Rosa. El corazón de Jacobo se contrajo. Esperó una explosión de dolor, que Sofía se cerrara de nuevo. Pero lo que vino a continuación lo sorprendió. «Sí», respondió Sofía, su voz temblorosa pero firme. «Sí, lo está, y duele todos los días. Pero, ¿sabes qué duele aún más? Olvidar cómo amar después de perder a alguien. Mami decía que el amor es como una vela», dijo Luz, su voz pequeña pero sabia. «Incluso cuando está muy oscuro, una pequeña llama puede iluminarlo todo de nuevo». Jacobo se deslizó por la pared, las lágrimas ahora fluyendo libremente. Al otro lado de la puerta oyó a Sofía empezar a cantar de nuevo, su voz temblorosa pero fortaleciéndose con cada nota. Rosa se unió rápidamente, su voz infantil mezclándose con la melodía, mientras Luz murmuraba en voz baja en armonía. Era una escena que nunca podría haber imaginado 24 horas antes. Su esposa, que apenas hablaba o salía de su habitación durante meses, cantando con las dos pequeñas huérfanas que el destino había traído a su vida. El sol del mediodía se filtraba por las rendijas de la puerta, creando un patrón dorado en la alfombra a su lado. Por primera vez desde que perdieron a su bebé, Jacobo sintió que algo se movía en su pecho. No era felicidad, era demasiado pronto para eso. Tampoco era alivio, había demasiados desafíos por delante. Era algo más sutil, más frágil, pero infinitamente más poderoso. Era esperanza.
La canción terminó, dando paso a suaves susurros y risitas gentiles. Jacobo permaneció sentado en el pasillo, dejando que sus lágrimas se secaran en sus mejillas. No sabía qué les deparaba el futuro, qué batallas legales podrían enfrentar para quedarse con las niñas, cómo lidiarían con los traumas que cada uno llevaba, si Sofía estaba realmente saliendo de su depresión o si esto era solo un momento de claridad. Pero mientras escuchaba las voces tranquilas al otro lado de la puerta, Jacobo Herrera supo una cosa con certeza. Su familia acababa de crecer de una manera que nunca podría haber previsto. Y tal vez, solo tal vez, las heridas que todos llevaban podrían finalmente comenzar a sanar. Lentamente se puso de pie. Había mucho que hacer, llamadas a abogados, arreglos que hacer, toda una vida que reorganizar. Pero por ahora dejaría que las 4 almas heridas al otro lado de la puerta tejieran sus propios lazos de sanación y esperanza. El silencio en la Villa Herrera ya no era un silencio de luto, sino de transformación. Y afuera, la nieve continuaba cayendo suavemente, cubriendo el mundo con un manto de blanca posibilidad. Jacobo permaneció inmóvil ante la puerta durante varios minutos, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Al otro lado de la madera maciza, las voces y las risas fluían como una melodía olvidada hace mucho tiempo. Su mano tembló ligeramente cuando finalmente alcanzó el pomo de la puerta. La escena que encontró al abrir la puerta hizo que su mundo se detuviera por un instante. Sofía estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, ya no oculta detrás de las pesadas cortinas que solían bloquear toda la luz. La luz del sol invernal danzaba sobre su cabello despeinado, y por primera vez en meses el color calentaba sus mejillas. Rosa estaba en su regazo, gesticulando animadamente mientras contaba alguna historia, y Luz estaba sentada en el suelo a sus pies, con un libro de cuentos de hadas abierto en su regazo. Pero lo que realmente le quitó el aliento fue la sonrisa en el rostro de Sofía. No la sonrisa educada y vacía de los últimos meses, sino algo real, algo vivo. Sus ojos verdes, tan apagados por el dolor durante tanto tiempo, ahora brillaban con una luz que pensó que nunca volvería a ver. «Jacobo», exclamó Rosa cuando lo notó, sin hacer ningún movimiento para dejar el regazo de Sofía. «Estamos mejorando a la señora triste». Sofía encontró su mirada y por un momento Jacobo vio un destello de su viejo miedo, el miedo a sentir, a permitirse vivir de nuevo. Pero entonces Rosa comenzó a juguetear con su cabello en un torpe intento de hacer una trenza, y ese miedo dio paso a algo más suave, más esperanzador. «Me encontraron», explicó Sofía, su voz ronca pero firme. «O más bien, irrumpieron en mi habitación en una misión muy importante». Luz se sonrojó ligeramente, pero mantuvo la barbilla alta. «Rosa dijo que teníamos que ayudar porque perdiste a alguien que amabas mucho, como nosotras». «Fue idea de Luz», interrumpió Rosa, todavía concentrada en su desordenada trenza. «Dijo que cuando mamá estaba triste, hacíamos una fiesta de té especial». Jacobo observó cómo Sofía desenredaba con cuidado los nudos que Rosa había hecho, sus manos moviéndose con una ternura que no había visto en mucho tiempo. En la mesita junto al sillón, una bandeja con 3 tazas de té a medio llenar y algunas galletas a medio comer contaba la historia de su invasión. «Llamaron a la puerta a las 7 de la mañana», continuó Sofía, un ligero rubor coloreando sus mejillas. Rosa anunció que eran hadas de la sonrisa en una misión muy importante. «Yo traje las galletas», declaró Rosa con orgullo, «de la cocina». Luz no quería, pero dije que las hadas necesitan galletas mágicas. «Y yo traje el té», añadió Luz, más tímidamente. «Mamá siempre decía que el té caliente puede curar cualquier tristeza. Recuerdo cómo lo hacía». Jacobo sintió que sus piernas se debilitaban y se apoyó en el marco de la puerta. Sofía se dio cuenta y extendió su mano libre hacia él, un gesto tan simple, pero tan imposible durante meses. «Ven», llamó suavemente. «Aparentemente estamos teniendo una fiesta de té mágica». Se acercó con cautela, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper la magia del momento. Se posó en el brazo del sillón y Sofía no se apartó de su cercanía, como había hecho tantas veces en los últimos meses.
Me contaron sobre sus padres, dijo Sofía en voz baja, mientras Rosa seguía luchando con su cabello. Sobre el accidente, sobre el refugio, sobre cómo las encontraste. Su tono no era acusatorio, como él había temido. Había algo diferente en su voz, comprensión tal vez, o quizás la primera semilla de la curación. Y me hicieron darme cuenta de algo, continuó, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la taza de té. Que tal vez el dolor no es todo lo que nos queda. Mamá decía que a veces, cuando la gente pierde a alguien, intervino Luz, su voz pequeña pero firme. Se convierten en pequeñas estrellas en el cielo, cuidándonos. Y cada vez que sonreímos, nuestra estrella brilla más. Jacobo vio lágrimas formarse en los ojos de Sofía, pero eran diferentes de las lágrimas de desesperación de los últimos meses. Había algo más en ellas, una mezcla de dolor y esperanza que hizo que su propio corazón se contrajera. Y, ¿sabes qué más?, añadió Rosa, finalmente satisfecha con su peinado. Luz dijo que ahora tenemos más estrellas cuidándonos. Tu bebé, nuestra mamá y nuestro papá, todos juntos allí arriba. Sofía emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad risa, y Jacobo instintivamente la rodeó con el brazo. Por primera vez en meses, ella se apoyó en él en lugar de apartarse. «Sois tan sabias», susurró, besando la parte superior de la cabeza de Rosa y extendiendo la mano para sostenerla de Luz. Pequeñas hadas de la sonrisa. Jacobo se maravilló de la transformación. No era una cura mágica. Podía ver las sombras todavía bailando en los ojos de Sofía, la fragilidad en sus movimientos. El dolor de la pérdida todavía estaba allí, y tal vez siempre lo estaría. Pero por primera vez desde la tragedia, también había algo más. «Jacobo», dijo Sofía en voz baja, apretando su mano. «Estas niñas no pueden ir a un refugio». Su corazón se aceleró. «Sofía, ¿estás segura? Es una decisión enorme y estás pasando por mucho». «Exactamente por eso», interrumpió, una fuerza en su voz que no había oído en meses. «Estas pequeñas hadas me recordaron que todavía hay luz en el mundo, que todavía es posible sonreír incluso cuando parece imposible. No podemos abandonarlas». Rosa, que se había deslizado al suelo para mostrarle algo en el libro a Luz, levantó la vista al oír esto. «¿Podemos quedarnos? ¿De verdad?» La vacilación de Luz era visible, pero había esperanza en sus ojos azules cuando preguntó, «¿De verdad nos quieres?» Sofía se deslizó de su silla para arrodillarse en el suelo con las niñas, atrayéndolas a un abrazo. «Más de lo que podéis imaginar», susurró. Jacobo se unió a ellos en el suelo, su corazón rebosante de una emoción que apenas podía nombrar. Allí estaban, su esposa, que solo ayer estaba perdida en las sombras de su dolor, y dos pequeñas huérfanas que le habían devuelto la luz a sus ojos. El sol del mediodía inundó la habitación, haciendo que el momento pareciera casi mágico. No sería fácil. Había problemas legales que navegar, traumas que sanar, confianza que reconstruir. Pero mientras observaba a Sofía reír por algo que Rosa le susurró, Jacobo supo que el verdadero milagro no era solo el regreso de la sonrisa de su esposa. Era como el destino había entrelazado 4 corazones rotos, creando algo nuevo y precioso a partir de los fragmentos. Era como 2 pequeñas huérfanas, cargando su propia pena, habían encontrado el camino exacto para llegar al alma herida de Sofía. Y tal vez, pensó Jacobo mientras observaba a su recién formada familia, ese era el mayor milagro de todos. Cómo el amor podía florecer en los lugares más inesperados, convirtiendo la noche más oscura en luz. La noche cayó sobre la Villa Herrera, trayendo una calma diferente a la que había habitado sus pasillos durante tanto tiempo. En el despacho de Jacobo, el fuego crepitaba suavemente en la chimenea, mientras él y Sofía se sentaban cara a cara, con tazas de té intactas entre ellos. Arriba, Rosa y Luz dormían profundamente en la habitación de invitados, agotadas tras un día lleno de emociones y juegos. «Tenemos que hablar de esto», comenzó Jacobo, su voz baja para no perturbar la quietud de la casa. «Sobre lo que vamos a hacer». Sofía asintió, sus dedos recorriendo el borde de su taza.
Las sombras aún persistían bajo sus ojos, pero algo en su postura había cambiado. Una nueva determinación que Jacobo no había visto en meses. «Deben tener familia en alguna parte», dijo finalmente. «Podría haber tíos, abuelos, gente buscándolas». «¿Y si no la hay?», preguntó Jacobo en voz baja. «Si la hubiera, ¿por qué las niñas se escaparon del refugio? Porque nadie las ha reclamado». Sofía se levantó, caminando hacia la ventana. La nieve había cesado, pero el jardín aún brillaba bajo la luz de la luna, una alfombra blanca y prístina. «Antes, cuando saliste a hacer algunas llamadas, Luz me contó más. Sobre todo», dijo, su voz temblando ligeramente. «Jacobo, su historia es más complicada de lo que imaginábamos». Se acercó, deteniéndose a su lado. «¿Qué quieres decir?» «Sus padres eran arquitectos», continuó Sofía. «Trabajaban juntos, viajaban mucho. La familia del padre lo desheredó cuando se casó, algo sobre diferentes clases sociales. La madre era huérfana, criada en el sistema. No tenía familia». El corazón de Jacobo se apretó. «Así que cuando ocurrió el accidente, no había nadie», terminó Sofía. El refugio intentó contactar con los abuelos paternos, pero se negaron a acoger a las niñas. Luz escuchó a la trabajadora social decir que no querían la carga de unas bastardas. La ira subió por la garganta de Jacobo como bilis. «Dios mío». «Hay más». Sofía se volvió para mirarlo, lágrimas brillando en sus ojos. En el refugio querían separarlas. Rosa sería adoptada fácilmente. Es más joven, más adaptable. Pero Luz se quedaría atrás, concluyó Jacobo, la comprensión golpeándolo como un puñetazo. Sofía asintió. Por eso se escaparon. Luz le prometió a su madre que siempre protegería a Rosa. Solo tiene 5 años, Jacobo, y ya carga con un fardo tan pesado. El silencio volvió a caer entre ellos, pesado con las implicaciones de lo que habían aprendido. Jacobo se dirigió a su escritorio, abriendo un cajón para sacar una tarjeta de visita que había guardado durante años. «Hay un investigador privado», dijo, volteando la tarjeta entre sus dedos. «Ricardo Guzmán. Hemos trabajado juntos un par de veces en asuntos de la empresa. Es discreto, fiable». «¿Para buscar a los abuelos?», preguntó Sofía, la preocupación tiñendo su voz. «Para averiguar todo», respondió Jacobo. «Necesitamos saber exactamente qué pasó. ¿Quiénes son estas personas que rechazaron a 2 niñas inocentes? Si realmente queremos ayudarlas, necesitamos todos los hechos». Sofía se acercó, tocando su brazo ligeramente. «¿Estás pensando en la adopción?», terminó él, volviéndose para mirarla. «¿Tú no?». Ella bajó los ojos, mordiéndose el labio. «Sería una locura, ¿no? Después de todo, y después de lo que perdimos». «Sofía», Jacobo tomó sus manos, notando que no se apartaba. «Lo que perdimos fue terrible, y siempre dolerá. Pero estas niñas no son reemplazos. Son 2 almas preciosas que necesitan amor, que necesitan un hogar. Y tal vez eso es lo que todos necesitamos». «¿Has visto cómo sonríe Rosa?», susurró Sofía, una sonrisa temblorosa en sus propios labios. «Me recuerda tanto a cómo imaginaba que sería nuestro bebé». «Y Luz», añadió Jacobo, «tan fuerte, tan protectora, llevando más de lo que debería, pero aún capaz de tanto amor». «Pero, ¿y si no somos suficientes?», preguntó Sofía, su vulnerabilidad clara en su voz. «¿Y si no puedo hacerlo? ¿Si la oscuridad vuelve?». Jacobo la atrajo hacia sí, sintiendo lo natural que encajaba en sus brazos, algo que no había sucedido en mucho tiempo. Su corazón dolía. «Entonces lo enfrentaremos juntos», prometió. «Todos nosotros. ¿No es eso lo que hace una familia?». Un suave sollozo escapó de los labios de Sofía, pero había una sonrisa en su rostro mientras lo miraba. «Una familia», repitió, como si probara el sabor de la palabra. «Nuestra familia». Jacobo cogió su teléfono, todavía sosteniendo la tarjeta del investigador. «Llamaré a Ricardo ahora. Cuanto antes empecemos a investigar, mejor». Sofía asintió, pero lo agarró del brazo antes de que pudiera marcar. «Jacobo, ¿y si encontramos a alguien que sí las quiere? ¿Alguien con más derecho que nosotros?».
La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada con posibilidades dolorosas. Jacobo respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Entonces lucharemos», respondió por fin. «Legalmente, éticamente, con todo lo que tenemos. Porque a veces, Sofía, el derecho no viene de la sangre, viene del amor». Un pequeño ruido arriba llamó su atención, probablemente Rosa teniendo uno de sus sueños inquietos, con Luz despertándose inevitablemente para consolarla. Era un patrón que habían notado incluso en este corto tiempo juntos. «Ve», dijo Jacobo suavemente. «Ve con ellas. Yo me encargaré de esto». Sofía dudó un momento antes de dirigirse a la puerta. Se detuvo en el umbral, volviéndose hacia él una última vez. «Jacobo, gracias por traerlas a casa». Esa noche, mientras la veía subir las escaleras, sus pasos más ligeros de lo que habían sido en meses, cuando estuvo seguro de que estaba con las niñas, cogió el teléfono y marcó el número de la tarjeta. «Ricardo, soy Jacobo Herrera. Necesito tu ayuda con un asunto delicado». Mientras le explicaba la situación al investigador, Jacobo miraba la nieve fuera de la ventana de su despacho. En algún lugar había gente que había rechazado a 2 niñas maravillosas por prejuicios y orgullo. Gente que podría intentar reclamarlas si descubrían que los Herrera estaban interesados. Al fin y al cabo, el dinero tenía el poder de cambiar muchas mentalidades. Pero mientras escuchaba las instrucciones de Ricardo, Jacobo supo que haría cualquier cosa para proteger a su recién formada familia. Porque a veces, pensó, los mayores dilemas del corazón tienen las respuestas más simples. Luchas por el amor, sin importar el coste. Pasó una semana y la Villa Herrera respiró nueva vida. Los pasillos, antes silenciosos, ahora resonaban con risas infantiles y pasos apresurados. El sonido de la música volvió a llenar la sala del piano, donde Sofía enseñaba pacientemente a Rosa las notas básicas mientras Luz observaba con curiosidad desde el sofá. Jacobo observaba estas transformaciones con una mezcla de asombro y aprensión. Cada mañana traía una nueva sorpresa. Sofía haciendo tortitas en la cocina, sus manos recordando movimientos olvidados, las niñas descubriendo rincones ocultos de la mansión, el invernadero volviendo a la vida, ya no solo un lugar de recuerdos. «Más alto, Jacobo», gritaba Rosa, balanceándose sobre sus hombros mientras la llevaba por el pasillo. «Quiero tocar la araña». «De ninguna manera, pequeña», se reía él, agarrando sus tobillos con seguridad. «Tu hermana ya me ha regañado hoy por la seguridad». Luz, que los seguía de cerca con un libro bajo el brazo, puso los ojos en blanco, pero sonrió. «Alguien tiene que ser responsable en esta casa». «Te he oído», llamó Sofía desde la biblioteca, donde estaba ordenando una pila de libros infantiles que habían llegado esa mañana. Llevaba el pelo recogido en una coleta informal y vestía vaqueros por primera vez en meses. Jacobo bajó a Rosa, observando cómo corría a reunirse con Sofía. Su esposa inmediatamente atrajo a la niña a un abrazo, algo que ahora parecía tan natural como respirar. Era difícil creer que solo una semana antes, Sofía apenas podía levantarse de la cama. «Mira esto», dijo Luz en voz baja a su lado, sorprendiéndolo. Le tendió un dibujo, una casa grande con 4 figuras delante, todas cogidas de la mano bajo un sol sonriente. «Es precioso», respondió Jacobo, con el corazón encogido por los detalles. El vestido verde de Sofía, su propia corbata azul, los lazos del pelo de las niñas. Luz se sonrojó ligeramente. Rosa quería dibujar a nuestra familia, para ponerla en la nevera, pero solo si quieres. Jacobo se arrodilló a su altura, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Luz, nada nos haría más felices. El momento fue interrumpido por el timbre de la puerta, un sonido tan inesperado que todos se quedaron helados. Nadie, además del investigador, sabía de las niñas, y Ricardo siempre llamaba primero. «Servicios sociales», anunció una voz femenina por el interfono. «Necesito hablar con el señor y la señora Herrera». El pánico fue inmediato. Sofía atrajo a Rosa hacia sí, mientras Luz corría hacia ellas. Jacobo sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la voz tranquila. «Niñas, ¿recordáis nuestro plan de emergencia?» Luz asintió,
ya tirando de Rosa por la mano. Habitación segura. Cerrar la puerta. Solo abrirla para ti o para Sofía usando la palabra clave. Exacto. Jacobo les besó la frente rápidamente. Todo irá bien, lo prometo. Sofía se apresuró con las niñas por la escalera de servicio mientras Jacobo se enderezaba la corbata y se dirigía a la puerta. Una mujer de mediana edad con una chaqueta gris estaba allí, sosteniendo una carpeta. Señor Herrera, soy Isabel Costa, de los Servicios Sociales de Madrid. Recibimos un aviso anónimo sobre una posible acogida no autorizada de menores. Jacobo mantuvo su rostro neutral, agradeciendo en silencio sus años de negociación corporativa. Por favor, pase. Mi esposa se unirá a nosotros en breve. Condujo a Isabel a la sala de estar, donde Sofía apareció minutos después, serena pero con las manos ligeramente temblorosas. Iré directa al grano, comenzó Isabel, abriendo su carpeta. Tenemos información sobre 2 niñas, Luz y Rosa Matos. Sabemos que se escaparon de un refugio en Nochevieja y hay pruebas que sugieren que están aquí. ¿Y si lo están?, preguntó Sofía, sorprendentemente firme. Si están aquí, seguras y amadas por primera vez desde que perdieron a sus padres. Isabel estudió a Sofía durante un largo momento. Señora Herrera, entiendo su implicación emocional, pero hay procedimientos legales que seguir. Las niñas deben volver al sistema mientras se realiza una evaluación adecuada. ¿Para que las separen?, intervino Jacobo, sintiendo que la ira crecía en su pecho. ¿Para que Rosa sea adoptada mientras Luz se queda atrás? ¿Es ese el procedimiento legal que defiende? La trabajadora social pareció sorprendida. ¿Cómo saben? Lo sabemos todo, interrumpió Sofía, levantándose. Sobre los abuelos que las rechazaron, sobre el plan de separarlas. Y déjeme decirle algo, señorita Costa. Esas niñas no van a ninguna parte. Señora Herrera, no... Déjeme contarle una historia, continuó Sofía, una fuerza en su voz que hizo que Jacobo la mirara con admiración. Hace 8 meses perdimos a nuestro bebé. El dolor casi me destruyó, casi destruyó nuestro matrimonio. Entonces, por algún milagro, 2 pequeños ángeles entraron en nuestras vidas. No reemplazan a nuestro hijo, nada podría, pero trajeron la luz de vuelta a nuestro hogar. Isabel cerró lentamente su carpeta, sus ojos suavizándose. Entiendo sus sentimientos, pero... Tenemos recursos, interrumpió Jacobo. Financieros, emocionales, todo lo que necesitan. Ya hemos iniciado el proceso de adopción legal con nuestros abogados. Estas niñas tienen un hogar de verdad aquí, con gente que las quiere y quiere que permanezcan juntas. Un sonido ahogado desde arriba hizo que todos miraran. Isabel frunció el ceño. Necesito verlas, dijo finalmente. Evaluar las condiciones, hacer algunas preguntas. Sofía y Jacobo intercambiaron miradas. Tras un tenso momento, Sofía asintió. Con una condición, dijo. No se las llevará hoy. Denos tiempo para hacer esto bien, legalmente. Ya han perdido demasiado como para ser arrancadas de otro hogar. Isabel consideró a la pareja durante un largo momento antes de asentir lentamente. Puedo acceder a eso, siempre que vea que están bien cuidadas y felices. Cuando Luz y Rosa bajaron las escaleras, cogidas de la mano y con los ojos muy abiertos, Jacobo sintió que su corazón se encogía. Para su sorpresa, fue Luz la que dio un paso adelante, con la barbilla levantada en señal de determinación. «No vamos a volver al refugio», declaró, su voz pequeña pero firme. «Jacobo y Sofía son nuestra familia ahora, y las familias permanecen juntas». Rosa apretó la mano de su hermana, asintiendo. «Y tenemos tortitas para desayunar». Isabel no pudo ocultar una sonrisa, especialmente cuando se fijó en el dibujo que Luz todavía sostenía. Una familia de 4 bajo un sol brillante y sonriente. 2 horas más tarde, tras una minuciosa inspección y largas conversaciones, la trabajadora social se fue con la promesa de que daría a los Herrera 2 semanas para arreglar todo legalmente. Era más de lo que esperaban, pero menos de lo que querían. Esa noche, mientras los 4 se acurrucaban juntos en el sofá de la biblioteca para leer cuentos antes de dormir, Jacobo contempló a su improbable familia.
Sofía, apoyada en su hombro, jugaba distraídamente con el pelo de Rosa mientras la pequeña se dormía en su regazo. Luz, todavía despierta, seguía las palabras del libro con el dedo, su expresión pacífica. La adversidad, pensó Jacobo, a veces trae los regalos más inesperados. Y mientras la nieve caía suavemente afuera, hizo una promesa silenciosa. Nadie separaría a su familia. Algunas flores, después de todo, necesitan soportar el invierno más duro para florecer en toda su belleza. Ricardo Guzmán llegó a la Villa Herrera en una tarde gris de enero, su gastado maletín de cuero contrastando con su impecable traje. Jacobo lo recibió en el despacho, donde Sofía ya esperaba, alisándose repetidamente la falda con un gesto nervioso. «He encontrado algo», dijo Ricardo sin preámbulos, rechazando una educada oferta de café. «Algo que complica bastante las cosas». Jacobo sintió que se le revolvía el estómago. Sofía se acercó instintivamente a él, ofreciendo y buscando apoyo al mismo tiempo. «Las niñas tienen una tía», continuó Ricardo, abriendo su maletín. «Elena Matos, la hermana de su padre». «Pero Luz dijo que no tenían familia», protestó Sofía, con la voz temblorosa, «que los abuelos las habían rechazado». Ricardo asintió, extendiendo unas cuantas fotografías sobre el escritorio. «Lo hicieron. Las rechazaron. Pero Elena estaba en Colombia cuando todo sucedió, trabajando con Médicos Sin Fronteras, sin comunicación en una zona de conflicto. Solo se enteró del accidente hace 2 semanas, cuando finalmente logró regresar al país». Jacobo cogió una de las fotos. Una mujer joven, quizás de unos 30 años, con los mismos ojos azules penetrantes que Luz. Llevaba una bata de médico y sonreía a la cámara, rodeada de niños colombianos. «Las ha estado buscando desesperadamente», continuó Ricardo. «Ha estado en el refugio, en la policía, ha contratado investigadores privados, está moviendo cielo y tierra para encontrar a sus sobrinas». Sofía se hundió en la silla más cercana, con el rostro pálido. Parece una buena persona». «Lo es», confirmó Ricardo, pasándole más documentos a Jacobo. «Una pediatra muy respetada, con experiencia en ayuda humanitaria. Económicamente estable, por lo que he descubierto. Ella y su hermano estaban muy unidos antes de que él se casara. Los padres lo desheredaron cuando se casó con alguien inferior, pero Elena mantuvo el contacto». «¿Por qué no sabíamos de ella?», preguntó Jacobo, con la voz áspera. «¿Por qué las niñas nunca la mencionaron?». «Porque probablemente no la recuerdan», explicó Ricardo suavemente. «Elena se fue a su misión hace 2 años. Rosa era muy pequeña, y Luz, bueno, 2 años es toda una vida para una niña de 5. Un ruido en el pasillo los hizo helar. Jacobo abrió la puerta rápidamente, vislumbrando un cabello color miel desapareciendo por la esquina. «Luz», llamó, con el corazón encogido. No hubo respuesta, solo el sonido de pasos apresurados subiendo las escaleras. «Jacobo», Sofía le tocó el brazo, con lágrimas en los ojos. «Ha oído. Debe estar aterrorizada», terminó él, pasándose una mano por la cara. «Ricardo, danos un momento». Encontraron a las niñas en la habitación de invitados, que hacía tiempo que había dejado de ser solo una habitación de invitados. Dibujos de colores decoraban las paredes, juguetes esparcidos por el suelo contaban historias de tardes alegres. Luz estaba sentada en la cama, abrazando a Rosa con fuerza, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «No queremos irnos», dijo en cuanto los vio, su voz pequeña pero decidida. Rosa, confundida pero sintiendo la tensión de su hermana, se aferró con más fuerza. «Somos felices aquí». Sofía se arrodilló frente a ellas, con las lágrimas corriendo libremente por sus propias mejillas. «Oh, mis pequeñas, nadie os va a obligar a hacer nada». «Pero hay una tía», insistió Luz. «Lo he oído. ¿Y nos quiere?». Jacobo se unió a ellos en la cama, con el corazón roto por el miedo en los ojos de las niñas. «Luz, ¿te acuerdas de la tía Elena?». La niña frunció el ceño, pensativa. Creo que sí. Solía traer caramelos y contar historias de lugares lejanos. Pero fue hace mucho tiempo. Es médico», explicó Jacobo suavemente.
Estaba ayudando a niños en otro país cuando pasó. Por eso no pudo venir antes. Pero ahora ha vuelto, dijo Rosa, con la voz temblorosa, y nos va a llevar. Sofía se tragó un sollozo, atrayendo a ambas niñas a su regazo. Nadie os llevará a ningún sitio al que no queráis ir. Jacobo miró a su familia, porque eso es lo que eran ahora, sin importar lo que dijeran los papeles, y sintió su corazón dividido en dos direcciones. La parte racional de él sabía que Elena tenía derechos legales, que probablemente sería considerada la tutora más apropiada por las autoridades. Pero la parte emocional... Jacobo, la voz de Ricardo, lo llamó desde el umbral. ¿Puedo hablar contigo un momento? Fuera, en el pasillo, el investigador parecía incómodo. Hay más. Elena viene a Madrid. Se ha enterado de vosotros, no estoy seguro de cómo. Estará aquí mañana. Jacobo cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Dentro de la habitación podía oír a Sofía tarareando suavemente a las niñas, su voz temblorosa pero resuelta en su intento de consolar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, más para sí mismo que para Ricardo. Sea lo que sea, respondió el investigador, poniendo una mano en su hombro, hacedlo por el bien de las niñas. A veces, amar significa tomar las decisiones más difíciles. Esa noche, después de que las niñas finalmente se durmieran, Luz y Rosa en la misma bed, aferradas la una a la otra como la noche en que las encontró, Jacobo y Sofía se sentaron en el invernadero, viendo caer la nieve. «Parece una buena persona», susurró Sofía, sus manos temblando alrededor de su taza de té. «Alguien que realmente se preocupa por ellas». «Es familia», respondió Jacobo, la palabra sabiendo amarga en su lengua. «Nosotros también somos familia», dijo Sofía con repentino fervor. «Quizás no de sangre, pero aquí se tocó el corazón». Jacobo la atrajo hacia sí, sintiendo sus lágrimas humedecer su camisa. «¿Qué vamos a hacer, Sofía?» «Lo que sea mejor para ellas», respondió tras un largo momento. «Incluso si nos rompe el corazón». Arriba, Luz yacía despierta, abrazando a su hermana dormida, sus ojos azules, tan parecidos a los de la tía que apenas recordaba, fijos en el techo. En su joven pecho crecía un viejo miedo, el miedo a perder otra familia, a que le rompieran el corazón una vez más. Afuera, la nieve continuaba cayendo, cubriendo el mundo con su manto blanco, indiferente a los dilemas que se desarrollaban dentro de la Villa Herrera. La mañana llegó demasiado pronto a la Villa Herrera, trayendo consigo un cielo pesado y gris que reflejaba el estado de ánimo de sus habitantes. Jacobo encontró a Sofía en la cocina antes del amanecer, sus manos temblando ligeramente mientras preparaba chocolate caliente, la receta especial que tanto gustaba a las niñas. ¿Tampoco podías dormir?, preguntó en voz baja, ayudándola con las tazas. Sofía negó con la cabeza, añadiendo un malvavisco a cada bebida. «Jacobo, ¿cómo se lo decimos? ¿Cómo les explicamos que hay alguien ahí fuera, alguien de su propia sangre, que podría...?» Su voz se quebró y Jacobo la rodeó con sus brazos, sintiéndola temblar. Con honestidad, respondió tras un momento: «Es todo lo que podemos darles ahora». El sonido de pasos cautelosos en la escalera los alertó, pasos que conocían demasiado bien. Luz apareció primero, como siempre, sus ojos azules sintiendo al instante la tensión en la habitación. Rosa la siguió de cerca, todavía somnolienta, arrastrando su conejito de peluche por el suelo. «Hemos hecho chocolate especial», anunció Sofía, con la voz forzadamente alegre. «Venid, tenemos que hablar». Las niñas se instalaron en los taburetes altos de la isla de la cocina, sus expresiones una mezcla de curiosidad y aprensión. Jacobo notó cómo Luz se posicionaba instintivamente más cerca de Rosa, un gesto protector que le retorció el corazón. «¿Recordáis que ayer hablamos de vuestra tía Elena?», comenzó Jacobo suavemente. «Hay más que debéis saber sobre ella». Rosa se aferró a su conejito con más fuerza. «¿Nos va a llevar?» «Nadie os llevará a ningún sitio al que no queráis ir», aseguró rápidamente Sofía, aunque su voz temblaba. «Pero tiene muchas ganas de conoceros. Os ha estado buscando desde que volvió de su viaje».
¿Por qué no estaba aquí?, preguntó Luz, su voz pequeña pero firme. ¿Cuando mamá y papá? ¿Cuándo pasó? Jacobo intercambió una mirada con Sofía antes de continuar. Es médico, ¿recuerdas? Estaba en un lugar muy lejano, ayudando a niños que la necesitaban. No había teléfonos ni internet donde estaba. Cuando finalmente regresó y se enteró del accidente, se quedó desolada. Terminó Sofía en voz baja y empezó a buscaros de inmediato. Rosa levantó la vista de su taza con el labio superior manchado de chocolate. ¿Es simpática? Por lo que sabemos, sí, respondió Jacobo honestamente. Ayuda a niños enfermos, viaja por el mundo haciendo el bien. Y quería mucho a vuestro padre. Luz permaneció en silencio durante un largo momento, estudiando su chocolate caliente como si contuviera todas las respuestas del universo. ¿Va a venir aquí? Sí, respondió Sofía, sentándose junto a las niñas. ¿Hoy? El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa empezó a llorar en voz baja, mientras Luz mantenía los ojos pegados a su taza, sus pequeños hombros tensos bajo el peso de otro cambio. «Pero ¿y vosotros?», sollozó finalmente Rosa. «No queremos otra familia, queremos quedarnos aquí». Sofía la atrajo a su regazo, con las lágrimas corriendo por sus propias mejillas. «Oh, cariño, queremos que os quedéis más de lo que puedas imaginar». «Entonces, ¿por qué tenemos que conocerla?», preguntó Luz con la voz quebrada. «¿Por qué no podemos quedarnos si ya está?». Jacobo se arrodilló a su lado, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Porque a veces amar significa hacer lo correcto, aunque duela. Y vuestra tía Elena es familia. Tiene derecho, al menos, a conoceros». Las siguientes horas pasaron en un borrón de preparativos ansiosos. Sofía ayudó a las niñas a vestirse, eligiendo los conjuntos que más les gustaban. Jacobo ordenó su despacho, eliminando cualquier rastro de la investigación sobre Elena. Fue solo por la tarde, cuando las niñas estaban distraídas con una película en la sala de televisión, que Sofía finalmente se derrumbó. «No puedo perderlas», susurró en el despacho de Jacobo, sus manos apretando su pecho como si intentara sujetar su corazón. «No puedo pasar por eso otra vez». Jacobo la abrazó con fuerza, sintiendo que sus propias lágrimas amenazaban con caer. «Sofía». «Ellas me salvaron, Jacobo», continuó, su voz ronca. «Cuando pensé que nunca más podría amar, sonreír, ellas trajeron la luz de vuelta a mi vida». «¿Y sí?», preguntó él suavemente, apartándola para mirarla a los ojos. «¿Qué? ¿Y si intentáramos adoptar?», terminó ella en un susurro casi inaudible. «No para reemplazar a nadie, ni a nuestro bebé, ni a Luz y Rosa, sino para dar un hogar a un niño que lo necesite. ¿Como ellas?». Jacobo sintió que su corazón se hinchaba de amor por esta mujer que, al borde de perder algo tan preciado, ya estaba pensando en cómo convertir su dolor en algo bueno. «Sería un honor», respondió, besando su frente. «Construir una familia contigo, de la forma que sea posible». El timbre de la puerta sonó, haciéndolos saltar. Abajo oyeron a Rosa gritar, «Ya está aquí», y a Luz murmurar algo inaudible. Sofía apretó la mano de Jacobo. «Tengo miedo», confesó. «Yo también», respondió él honestamente, «pero lo enfrentaremos juntos, como una familia». Mientras bajaban las escaleras para recibir a Elena, Jacobo no pudo evitar pensar en lo irónica que era la vida. Hacía solo 2 semanas, conducía sin rumbo por la nieve, con el corazón tan vacío como su casa. Ahora, su corazón rebosaba de amor por 3 personas maravillosas, aunque ese amor pudiera traer un dolor inimaginable. El timbre volvió a sonar y Jacobo respiró hondo. Era hora de enfrentar otra dolorosa verdad. A veces, amar significa estar dispuesto a dejar ir. La mujer que esperaba en la puerta de la Villa Herrera no se parecía en nada a la doctora segura de sí misma de las fotografías de Ricardo. Elena Matos llevaba un abrigo gastado, su cabello rubio atado apresuradamente en un moño desordenado, y unas ojeras oscuras estropeaban su rostro juvenil. Pero su mirada, los mismos ojos azules que tenía Luz, brillaba con una mezcla de esperanza y miedo. «Señor y señora Herrera»,
saludó, su voz temblorosa. Les agradezco que me reciban. Jacobo notó manchas de café en su manga, la forma en que agarraba la correa de su maltrecha bolsa. Sofía debió notarlo también, porque su rostro se suavizó de inmediato. «Por favor, entre», dijo Sofía amablemente. «Las niñas». «¿Tía Elena?» La pequeña y vacilante voz de Luz vino de las escaleras. Estaba a mitad de camino, con Rosa parcialmente escondida detrás de ella, ambas aferradas a la barandilla, como si pudiera protegerlas de otra conmoción. Elena se llevó una mano a la boca, un sollozo escapando de sus labios. «Oh, Dios mío, habéis crecido tanto». Dio un paso hacia las escaleras, pero luego se detuvo, claramente consciente de que no quería asustar a las niñas. Fue Rosa quien rompió el hielo, bajando los escalones a toda prisa. «Tú traías caramelos de sitios diferentes», exclamó, un recuerdo emergiendo de repente. Y había un mono de peluche que hacía ruidos graciosos. Elena se rió entre lágrimas. «¿El señor Plátano? ¿Te acuerdas de él?» «Más o menos», respondió Rosa, ahora a solo unos pasos de distancia. Era marrón y llevaba un sombrero rojo. «¿Y contabas historias de niños de otros países?», terminó Luz en voz baja, descendiendo más lentamente. Elena asintió, incapaz de hablar por un momento. Jacobo sintió que Sofía le apretaba la mano, ambos testigos de los recuerdos que despertaban. ¿Puedo abrazaros?», preguntó Elena tímidamente. Rosa miró a Luz, quien luego miró a Sofía como buscando permiso. Sofía asintió suavemente, aunque Jacobo podía sentirla temblar. El abrazo fue incómodo al principio, tres cuerpos tratando de recordar cómo encajaban antes. Pero entonces Rosa enterró su cara en el cuello de Elena, de la misma manera que lo hacía con Sofía, y algo en la doctora pareció desmoronarse. Se aferró a sus sobrinas con fuerza, los sollozos sacudiendo sus hombros. «Os he echado tanto de menos», susurró. «Cuando me enteré, cuando por fin llegué a casa y supe. Perdonadme por no haber estado aquí. Perdonadme». Jacobo guió a todos a la sala de estar, donde Elena recuperó lentamente la compostura. Rosa se sentó a su lado en el sofá, curiosa y abierta como siempre, mientras que Luz eligió un sillón cercano junto a Sofía, con los ojos vigilantes. «Han estado muy bien cuidadas», comentó Elena, mirando alrededor de la lujosa habitación. «Mucho mejor de lo que yo podría». Se detuvo, mordiéndose el labio. Jacobo notó cómo sus manos se retorcían en su regazo, un gesto nervioso que recordaba los días más oscuros de Sofía. «Elena», comenzó suavemente, «¿por qué no nos cuentas tu situación?» Ella respiró hondo, claramente reuniendo valor. «Me gasté todos mis ahorros buscándolas. Vendí mi apartamento, mi coche. Cuando volví de Colombia, descubrí que el hospital donde trabajaba había cerrado. Tengo entrevistas concertadas, pero...» «¿Dónde te estás quedando?», preguntó Sofía en voz baja. «En un hostal por ahora», respondió Elena, sonrojándose. «Pero en cuanto consiga un trabajo...» «¿Vas a vivir en un hostal?», preguntó Rosa inocentemente, haciendo que Elena palideciera. «No, cariño, yo encontraré un lugar adecuado antes». «Podéis quedaros aquí», interrumpió Sofía, sorprendiendo a todos, incluido Jacobo. «Mientras te recuperas, mientras...» Elena negó con la cabeza vehementemente. «No puedo aceptar eso. Ya habéis hecho tanto». «Son tus niñas también», se encontró Jacobo diciendo las palabras antes de poder pensar. Tal vez esto no tiene por qué ser o lo uno o lo otro». Luz, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Podemos tener dos familias?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de posibilidades. Elena miró de sus sobrinas a los Herrera con nuevas lágrimas en los ojos. «Quiero tanto cuidar de ellas», confesó. «Es mi deber para con mi hermano, para con su memoria. Pero mirad, esta casa maravillosa, la estabilidad, tanto amor. ¿Cómo puedo negarles eso?». «Y si», comenzó Sofía lentamente, una idea formándose. «Si trabajamos todos juntos». «Elena, eres médico. Jacobo tiene conexiones en todos los hospitales importantes de la ciudad. Podemos ayudarte a establecerte aquí, cerca de la mansión».
Y mientras tanto, continuó Jacobo, captando el hilo de pensamiento de Sofía, las niñas se quedan aquí, donde ya están cómodas. Puedes venir cuando quieras, pasar tiempo con ellas. Una familia mixta, terminó Sofía en voz baja. Rosa aplaudió, emocionada con la idea. Como en esa película de princesas donde tiene 2 castillos. Incluso Luz parecía más relajada, aunque todavía observaba todo con atención. ¿Puede venir la tía Elena a nuestras fiestas de té? Elena se cubrió la cara con las manos, claramente abrumada. Cuando las bajó, la gratitud y la humildad brillaban en su expresión. ¿Haríais eso?, preguntó con la voz quebrada. ¿Después de que apareciera amenazando con llevármelas? ¿Eres su familia?, respondió Sofía simplemente. Lo que significa que ahora también eres nuestra familia. Jacobo observó cómo Rosa tomaba la mano de Elena, tirando de ella para ver sus juguetes, hablando de todo lo que podían hacer juntas. Luz permaneció más reservada, pero esbozó una pequeña sonrisa mientras observaba la escena. Esa noche, después de que Elena se fuera con la promesa de volver al día siguiente y las niñas finalmente se durmieran, Jacobo encontró a Sofía en el invernadero. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja. ¿De compartir a nuestras niñas? Sofía miró las estrellas a través del techo de cristal. No las estamos compartiendo, Jacobo. Estamos multiplicando. Multiplicando amor, posibilidades, familia. La abrazó por detrás, ambos observando cómo la nieve comenzaba a caer de nuevo. «¿Sabes qué es curioso?», continuó después de un momento. «Hace 2 semanas apenas podía salir de la cama. Ahora estoy haciendo planes para ampliar nuestra familia. Las niñas me enseñaron que el corazón tiene una capacidad infinita para amar. ¿Por qué no aplicar esa lección aquí también?». Jacobo le besó la parte superior de la cabeza, asombrado por la fuerza de esta mujer que casi había perdido por la depresión. Afuera, la nieve continuaba su danza silenciosa, cubriendo el mundo con nuevas posibilidades. La idea se le ocurrió a Jacobo durante una noche de insomnio, mientras observaba caer la nieve a través de la ventana de su despacho. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa emocional. Descubrir a Elena, las delicadas negociaciones, el miedo constante a perder a las niñas. Pero tal vez, solo tal vez, había una manera de convertirlo todo en algo positivo para todos. Sofía llamó suavemente, encontrándola en la biblioteca, donde estaba organizando los libros infantiles que las niñas habían llegado a amar. ¿Tú tampoco podías dormir?, preguntó ella con una pequeña sonrisa en los labios. He tenido una idea, dijo él, sentándose a su lado en el sofá, sobre Elena y las niñas. Sofía dejó a un lado el libro que sostenía, prestándole toda su atención. Jacobo notó cuánto más fuerte se veía ahora, más presente, un marcado contraste con la mujer que apenas salía de su dormitorio semanas atrás. Elena es una excelente doctora, comenzó. Desperdiciar ese talento sería una tragedia. ¿Y si invierto en abrir una clínica pediátrica? Algo que ella pudiera dirigir, donde pueda usar sus habilidades para ayudar a los niños de aquí, como hizo en Colombia. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Jacobo, sería una inversión legítima, continuó rápidamente. Elena tendría independencia financiera, las niñas tendrían estabilidad, y nosotros podríamos permanecer en sus vidas, terminó Sofía suavemente. Exactamente. Y más que eso, podríamos ser sus tutores oficiales si Elena alguna vez necesita apoyo. Una presencia constante, una segunda familia. Sofía se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Por un momento, Jacobo se preocupó de haber dicho algo equivocado, pero entonces vio que sonreía a través de las lágrimas. «¿Sabes qué es curioso?», dijo, volviéndose hacia él. «Yo estaba pensando algo parecido. No en la clínica, eso es brillante y tan típico de ti, pero en ser sus padrinos o algo oficial, construir lazos legales y emocionales que nadie pueda romper». A la mañana siguiente, invitaron a Elena a desayunar en la mansión. Llegó temprano, trayendo donuts para las niñas, un pequeño derroche que claramente estiraba su limitado presupuesto. «Elena», comenzó Jacobo después de que las niñas hubieran subido corriendo a jugar, «queremos hacerte una propuesta».
Expuso su plan, observando cómo los ojos de Elena se abrían de par en par mientras hablaba. Cuando terminó, parecía aturdida. «Eso es mucho», logró decir. «No puedo aceptar». «Puedes y debes», intercedió Sofía suavemente. «Elena, eres una doctora con talento que ha pasado años ayudando a niños necesitados. ¿Por qué no continuar ese trabajo aquí, cerca de las niñas? ¿Pero la inversión? Será un negocio legítimo», le aseguró Jacobo. «Tendrás plena autoridad médica sobre la clínica. Mis abogados están preparando todo de forma legal y transparente». Elena jugueteó con su taza de café, claramente luchando con emociones contradictorias. «¿Y vosotros? ¿Cuál es vuestro papel con las niñas?» «Nos gustaría ser sus padrinos oficiales», explicó Sofía, su voz tranquila pero firme, «para que siempre podamos estar en sus vidas, proporcionando apoyo, amor, un segundo hogar». «Ellas ya nos ven como familia», añadió Jacobo, «y tú eres su familia para ellas también. Elena, no tenemos que dividir su amor, podemos multiplicarlo». Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Elena. «No tenéis idea de lo que esto significa. Cuando volví y descubrí el accidente, la culpa de no haber estado aquí, y luego enterarme de que habían desaparecido. ¿Tía Elena?». La voz de Luz vino de la puerta, atrayendo la atención de todos. Ella y Rosa estaban allí, observando la escena con ojos preocupados. «¿Por qué lloras?», preguntó Rosa, corriendo a abrazar a su tía. Elena se rió entre lágrimas, rodeando a su sobrina con un brazo. «Son lágrimas de felicidad, cariño». «Ven aquí, Luz». La niña mayor se acercó con más cautela, sus ojos azules, tan parecidos a los de su tía, asimilándolo todo. «Estábamos hablando del futuro», explicó Sofía suavemente. «De cómo podemos ser todos una gran familia». «¿Cómo?», preguntó Luz, siempre pragmática. «Bueno», comenzó Jacobo, «la tía Elena abrirá una clínica cerca para ayudar a los niños enfermos. Viviréis con ella en una casa bonita, muy cerca. Sofía y yo seremos vuestros padrinos, lo que significa que siempre estaremos cerca. Podréis venir aquí cuando queráis». «¿Todavía podremos hacer fiestas de té?», interrumpió Rosa ansiosa. «Tantas fiestas de té como queráis», prometió Sofía, riendo. «¿Y la biblioteca?», preguntó Luz en voz baja. «¿Todavía podré venir a leer aquí?». «Esta siempre será vuestra casa también», le aseguró Jacobo. «Tendréis vuestra propia habitación aquí, vuestros libros, vuestros juguetes». «2 casas», declaró Rosa felizmente. «Como una princesa». Elena atrajo a las niñas más cerca, su mirada encontrándose con la de los Herrera con infinita gratitud. «¿Qué os parece, mis pequeñas? Podemos hacerlo funcionar». Luz observó cada rostro en la habitación antes de asentir lentamente. «Creo que sí». «Pero», animó Elena. «¿Podemos probarlo primero?», preguntó la niña. «Como quedarnos unos días con la tía Elena, pero seguir viniendo aquí también, solo para estar seguras». Jacobo sintió que su corazón se hinchaba ante el maduro pragmatismo de la niña. «Esa es una excelente idea, Luz. Podemos ir a vuestro ritmo». Los días siguientes se dedicaron a la planificación. Jacobo movilizó a su equipo para encontrar el lugar perfecto para la clínica y una casa cómoda para Elena y las niñas. Sofía y Elena pasaron horas hablando, descubriendo que tenían más en común de lo que habían imaginado. Las niñas prosperaron con la atención extra, aunque Luz todavía observaba todo con sus agudos ojos. Una noche, mientras todos cenaban juntos en la mansión, un hábito que se estaba convirtiendo rápidamente en frecuente, Rosa hizo un comentario que conmovió a todos. «¿Sabéis qué es guay?», dijo entre bocados de pasta. «Ahora tenemos 2 mamis y un papi. Es como tener regalos extra en Navidad». Elena se atragantó con su vino mientras Sofía estallaba en una carcajada, un sonido que ahora llenaba regularmente la mansión. Jacobo miró a su familia extendida. Elena, finalmente relajándose lo suficiente como para aceptar ayuda. Sofía, más fuerte y viva cada día. Rosa, esparciendo alegría donde quiera que fuera. Y Luz, bajando gradualmente la guardia y creyendo en esta nueva realidad. «Creo que tiene razón»,
dijo Luz pensativa. Es como si el amor simplemente se hiciera más grande, no más pequeño. Sofía alcanzó la mano de Elena a través de la mesa, mientras Jacobo sonreía a sus niñas, porque siempre serían sus niñas, independientemente de los arreglos legales. El amor, después de todo, no reconoce fronteras ni definiciones tradicionales. A veces aparece en forma de dos pequeñas huérfanas encontradas en un banco del parque. A veces en forma de una tía dedicada que cruzó el mundo para encontrar a sus sobrinas. Y a veces en forma de una pareja que se dio cuenta de que sanar sus propios corazones significaba abrirlos a posibilidades inesperadas. La primavera llegó a la Villa Herrera en una explosión de color y vida. El jardín, descuidado durante tanto tiempo, ahora florecía bajo el cuidado dedicado de Sofía y sus asistentes especiales, como se autodenominaban Rosa y Luz en sus visitas casi diarias. Las flores que Sofía una vez planeó plantar finalmente encontraron su lugar bajo el sol, al igual que las personas que vivían o frecuentaban la mansión habían encontrado el suyo. En una tarde de abril particularmente agradable, la propiedad estaba más concurrida de lo habitual. La clínica pediátrica de Elena, que ya llevaba 2 meses en funcionamiento, había cerrado temprano para una celebración especial. El aroma de galletas recién horneadas llenaba la cocina, donde Rosa supervisaba la producción con la seriedad de un chef profesional. «Más chocolate», exigió, mientras Sofía y Elena se reían de sus órdenes culinarias. En el invernadero, ahora convertido en una especie de salón de lectura informal, Luz estaba absorta en un nuevo libro, mirando de vez en cuando a Jacobo, que parecía extrañamente ansioso mientras arreglaba y desarreglaba los cojines del sofá. «¿Estás bien?», preguntó finalmente, marcando cuidadosamente su página. Jacobo sonrió, todavía asombrado por la perspicacia de la niña. «Solo un poco nervioso, pequeña. Tenemos una noticia importante que compartir hoy». Luz estudió su rostro por un momento. «¿Es una buena noticia?». «La mejor», respondió él, sentándose a su lado. La tarde transcurrió perezosamente, el sol proyectando patrones dorados a través de las vidrieras. Elena llegó, trayendo historias de sus jóvenes pacientes. La clínica se había convertido en un éxito local, especialmente entre las familias que no podían permitirse la atención privada. Finalmente, cuando todos estaban reunidos en el invernadero, las galletas distribuidas, el té servido, una tradición que nunca habían abandonado, Jacobo y Sofía intercambiaron una mirada significativa. «Tenemos algo que deciros», comenzó Sofía, su voz temblando de emoción. «¿Vas a tener un bebé?», preguntó Rosa de inmediato, haciendo que todos contuvieran la respiración. Sofía sonrió suavemente. «No exactamente, cariño». Miró a Jacobo en busca de apoyo. «Estamos en proceso de adoptar», terminó él, sosteniendo la mano de su esposa. «Hay un niño pequeño, Mateo, de 3 años. Ha estado en el sistema desde que nació». «¿Y vais a ser padres?», interrumpió Luz, sus ojos azules abriéndose de par en par. «Si todo va bien», respondió Sofía en voz baja. «Y queríamos que fuerais las primeras en saberlo, porque... bueno, porque fue gracias a vosotras que nos dimos cuenta de que nuestros corazones todavía tienen mucho amor que dar». Elena atrajo a sus sobrinas, las niñas pareciendo procesar esto. ¿Eso significa que tendremos un primo?», preguntó finalmente Rosa. «Si queréis», dijo Jacobo, su voz llena de emoción. «Necesitará 2 primas especiales que le ayuden a adaptarse». «Yo puedo enseñarle a leer», se ofreció Luz de inmediato, su rostro iluminándose ante la posibilidad. «Y yo puedo enseñarle a hacer galletas», añadió Rosa, haciendo reír a todos. Sofía observó la escena con los ojos llorosos. Su familia, tan diferente de lo que una vez había imaginado, pero tan perfecta en su propia y única manera. Elena, que una vez fue una intrusa, ahora era una constante apreciada. Las niñas florecían bajo el amor de sus 2 familias, sus personalidades distintas complementándose maravillosamente. «Sabéis», dijo Elena en voz baja, «a veces pienso en esa noche vieja, como un momento de desesperación, el mío buscando a las niñas, el vuestro luchando con vuestro propio dolor, las niñas solas en ese banco, terminó por traernos exactamente donde necesitábamos estar».
Jacobo asintió, recordando la sensación de vacío que lo impulsó a conducir sin rumbo esa noche. El silencio de esta casa era ensordecedor, reflexionó. Ahora, como si fuera una señal, Rosa dejó caer su taza de té, haciendo que todos saltaran. En lugar del pánico que un accidente así podría haber causado meses antes, solo hubo risas y una rápida carrera para limpiar el desorden. «Uy», dijo, sonrojándose. «Lo siento». «No pasa nada, querida», le aseguró Sofía, ya cogiendo servilletas. «Los accidentes ocurren». Luz, siempre servicial, ya estaba de pie, mientras Elena bromeaba diciendo que Rosa había heredado su propia torpeza. «¿Ves?», le susurró Jacobo a Sofía, observando la escena. Vida, ruido, amor. Más tarde, cuando el sol comenzó a ponerse y Elena se preparó para llevar a las niñas a casa, su casa a solo 10 minutos de distancia, hubo el ritual habitual de abrazos y promesas para el día siguiente. ¿Podremos conocer a Mateo en cuanto llegue?, preguntó Luz, su preocupación por el nuevo miembro de la familia ya evidente. «Seréis las primeras», prometió Sofía, abrazándola con fuerza. Rosa, medio dormida después de un día de emoción, murmuró algo sobre enseñarle a Mateo a hacer nieve de chocolate, haciendo sonreír a todos de nuevo. Después de que Elena y las niñas se fueran, Jacobo encontró a Sofía en la antigua habitación del bebé, ahora transformada para recibir a Mateo. Las nubes y estrellas que una vez pintaron permanecían, pero se estaban añadiendo nuevos colores, nuevos sueños superpuestos a los antiguos. «¿Estás lista para esto?», preguntó en voz baja, abrazándola por detrás. Sofía se tocó instintivamente el vientre, un gesto que ahora traía más melancolía que dolor. «¿Sabes qué es curioso? Por primera vez en mucho tiempo siento que estoy exactamente donde debería estar». A través de la ventana podían ver a Elena ayudando a las niñas a subir al coche, todos todavía saludando con entusiasmo. El jardín, antes abandonado, ahora explotaba con flores de primavera. La mansión, antes un mausoleo de sueños perdidos, ahora pulsaba con nueva vida y posibilidad. «Si alguien me hubiera dicho en Nochevieja que en 4 meses nuestras vidas serían así», comenzó Jacobo. «No lo habrías creído», terminó Sofía, volviéndose para mirarlo. «Pero supongo que así es como funciona la vida, ¿no? Los mayores regalos llegan en los momentos más inesperados, envueltos en los paquetes más inverosímiles». Jacobo pensó en 2 pequeñas figuras acurrucadas en un banco del parque, en una doctora decidida cruzando el mundo para encontrar a sus sobrinas, en un niño de 3 años esperando una familia. Pensó en su esposa, emergiendo de las sombras a la luz, más fuerte y compasiva que nunca. «¿Sabes lo que me dijo Luz el otro día?», dijo Sofía, mientras organizaban la habitación para otro fin de semana de pintura. Dijo que a veces necesitamos perdernos por completo para encontrar nuestro camino a casa. «Sabias palabras para alguien tan joven», respondió Jacobo, asombrado. «Nos salvaron, Jacobo», susurró Sofía. «Todas ellas. Elena, las niñas. Nos demostraron que la familia no es algo que se pierde o se reemplaza. Es algo que crece, se adapta, se reconstruye». Afuera, los últimos colores del atardecer pintaban el cielo en tonos de rosa y oro. La Villa Herrera, antes símbolo de pérdida y silencio, era ahora un faro de esperanza y renovación. Sus pasillos resonaban con risas e historias, planes y promesas, nuevos sueños depositados sobre viejos cimientos. El invierno había terminado por fin, en todos los sentidos de la palabra. Y con la primavera llegó el renacimiento, no solo de las flores en el jardín, sino de los corazones que habitaban ese espacio. Porque a veces hay que pasar por la noche más oscura para apreciar de verdad el amanecer.